¿Qué tal? Un saludo a toda la audiencia. Bienvenidos a esta emisión especial. Hoy analizamos una tendencia que está transformando la alta gerencia y la consultoría fiscal en Guatemala: el crecimiento exponencial del fideicomiso como el vehículo preferido para la organización económica, empresarial y patrimonial. En un entorno global y local cada vez más volátil, las estructuras corporativas tradicionales están quedando cortas. Datos recientes demuestran que tanto personas individuales como corporaciones buscan con urgencia blindar sus activos y asegurar su permanencia en el tiempo. El fideicomiso ya no es una figura de nicho, se ha convertido en una necesidad estratégica. De acuerdo con el Código Comercio guatemalteco, la gran magia de esta herramienta radica en la creación de un patrimonio autónomo. Esto significa segregar los bienes y aislarlos de riesgos comerciales, legales y personales. Pero, ¿por qué está ocurriendo este auge justo ahora, en el 2026? Para entender los alcances jurídicos y sobre todo el impacto en la tributación corporativa, nos enlazaremos en vivo con nuestro especialista en el área legal. José Gustavo, cuéntanos, ¿qué hace al fideicomiso tan especial frente a otras figuras tradicionales? Vamos contigo. Gracias, Gracie. Un saludo a toda la audiencia. Para responder a tu pregunta, debemos entender que el fideicomiso en Guatemala es un contrato solemne regido por el Código de Comercio, donde intervienen el fideicomitente, el fiduciario, que obligatoriamente debe ser un banco autorizado, y el fideicomisario. Lo verdaderamente disruptivo aquí, jurídicamente hablando, es la afectación patrimonial. A diferencia de una sociedad anónima donde los bienes pasan al balance general de una empresa, en el fideicomiso los activos salen del patrimonio del aportante y entran a una caja de cristal de seguridad independientemente. Este patrimonio autónomo responde única y exclusivamente por los fines lícitos establecidos en la escritura de constitución. Esto nos otorga una ventaja legal tremenda: la inembargabilidad general de los bienes frente a los acreedores externos. Ojo, esto no significa impunidad, pero sí da una estabilidad operativa brutal. Las empresas ya no dependen de las tormentas financieras individuales de sus socios. Pero claro, esta solidez legal abre la gran interrogante a que todos nos quita el sueño, que es: ¿cuál es el costo fiscal? Para ello, le doy paso a Giovanni Ventura con el mapa de tributario. Excelente aportación, José. Abordemos ahora los aspectos que integran nuestro mapa tributario, los cuales nos darán una perspectiva clave sobre el costo fiscal o el costo de cumplimiento de esta figura. El primer gran atractivo del fideicomiso radica en su constitución y transferencia inicial de activos. Contrario a lo que ocurre en otras estructuras, este no está afecto al impuesto al valor agregado IVA, ni genera ganancias de capital en ese momento. Esto se debe a que legalmente no existe una venta, transferencia, enajenación real, sino la aportación de bienes hacia un patrimonio autónomo de confianza. Sin embargo, el riesgo tributario que debemos mapear es que las transferencias posteriores que realice el fiduciario a favor del decomisario o de terceros sí quedan sujetas al impuesto vigente en ese momento de operación. Debido a esto, el banco fiduciario asume la obligación formal y sustancial de inscribir el fideicomiso ante la SAT, obtenerle su NIT propio, llevar la contabilidad independiente, presentar las declaraciones de impuestos y actuar como agente de retención cuando corresponda. En pocas palabras, el fideicomiso rinde cuenta de forma 100% independiente. Esto se traduce que las obligaciones operativas fiscales ya no le corresponden al fideicomitente, delegando esa carga al banco administrador, quien por supuesto cobrará sus respectivos honorarios por la administración.
Para profundizar cómo se compara estos con las garantías tradicionales, Evelyn Marín nos preparó un análisis comparativo crítico. Adelante, Evelyn. Gracias, Giovanni. Cuando las empresas buscan financiamiento en Guatemala, la respuesta automática suele ser hipotequemos un inmueble. Sin embargo, hoy ponemos bajo la lupa la hipoteca tradicional frente al fideicomiso de garantía. La hipoteca es un derecho real que depende de una obligación principal, pero ¿cuál es su gran debilidad empresarial? Que si el deudor incumple, el acreedor debe iniciar un juicio ejecutivo adosado a procesos judiciales, que en Guatemala pueden durar años para poder rematar este bien. Además, la hipoteca solo abraza bienes inmuebles. Por el contrario, el fideicomiso de garantía permite aportar inmuebles, acciones, flujos de efectivo o de prendas. Al estar los bienes bajo la titularidad del fiduciario, si ocurre un incumplimiento, el banco puede vender o adjudicar los activos de forma directa y acelerada, según lo pactado contractualmente. Esto sin necesidad de un proceso judicial. Esto reduce sustancialmente los costos financieros y el tiempo de recuperación de capital. Es decir, que es velocidad y versatilidad pura para los negocios. Pero esto no es todo. El área de sucesiones y herencias también ha sido revolucionada. Jennifer Córdoba nos trae el comparativo con el testamento. Así es, Evelyn. Hablemos de continuidad y de legado familiar. Para cualquier dueño de empresa, dejar un testamento civil parece la vía lógica, pero seamos realistas. El testamento civil solo produce efectos tras la muerte del causante. Los bienes permanecen a nombre del propietario en vida, expuestos a embargos mercantiles, y al fallecer, los herederos se enfrentan a un proceso sucesorio largo, costoso y propenso a feroces disputas familiares que paralizan las empresas. El fideicomiso sucesorio cambia las reglas del juego. Esto puede activarse e iniciar operaciones en vida del fundador y continuar sin interrupciones tras su fallecimiento. Lo más importante, las acciones o propiedades ya pertenecen al fideicomiso, por lo que no entran en la masa hereditaria ni requieren un juicio sucesorio. El fiduciario distribuye los rendimientos bajo instrucciones milimétricas y confidenciales, protegiendo a menores o asegurando que el negocio no se divida como un pastel. Evitamos el conflicto antes de que nazca. Sin embargo, toda herramienta poderosa tiene sus límites legales. Conectamos con César Calazán para hablar de los riesgos y los mitos de la inembargabilidad. Saludos al estudio. Es crucial lanzar una advertencia técnica. La inembargabilidad del patrimonio autónomo en Guatemala no es absoluta. Existe el mito urbano de que trasladar bienes a un fideicomiso borra mágicamente las deudas o los compromisos legales, y eso es totalmente falso. Si un comerciante constituye un fideicomiso con el único fin de ocultar bienes para aparentar insolvencia, los acreedores pueden activar la acción pauliana o revocatoria, amparada en los artículos 1290 al 1295 del Código Civil. Un juez penal o civil puede revocar esa transferencia por fraude de acreedores. Lo mismo ocurre en el ámbito familiar, en demandas de divorcio o liquidación de gananciales. Si se demuestra que el fideicomiso se usó para ocultar activos de la relación conyugal, los tribunales aplican principios de equidad y pueden dictar medidas cautelares. Y en el caso de pensiones alimenticias, el interés superior del niño prevalece. La autonomía fiduciaria cede y los jueces ordenarán la retención inmediata de los frutos o utilidades que genere el fideicomiso. El fideicomiso exige estricta buena fe corporativa. Para ver esto aplicado en la vida real, Alejandra Jacome nos presenta un caso de éxito empresarial.
Gracias, César. Para ilustrar perfectamente la sustancia económica y empresarial, analicemos el caso de una agroindustria en Guatemala, siendo esta una de las formas de utilizar el fideicomiso en el sector privado. Imaginemos a don Carlos, un empresario de 72 años con el 70% de las acciones de una holding agroindustrial exitosa. Su gran temor era que a su muerte las acciones se atomizaran entre los hijos y nietos, destruyendo a la unidad de mando y provocando la quiebra operativa de la compañía. Es por ello que don Carlos decidió constituir un fideicomiso de administración y sucesión familiar. Aportó el 70% de las acciones nominativas, el banco asumió la titularidad formal con instrucciones precisas de voto unificado dictadas por un comité técnico. ¿Cuál fue el resultado fiscal y operativo? Bueno, cuando la sociedad anónima decreta dividendos, estos van al fideicomiso, sufriendo la retención definitiva del 5% del ISR. Cuando el fiduciario distribuye el dinero neto a los hijos, ya no se genera una doble imposición sobre la misma renta. Don Carlos logró protección patrimonial, unidad de mando inquebrantable, optimización fiscal y continuidad del negocio sin tocar un solo tribunal de familia. Un caso de éxito rotundo de economía de opción. Pero los fideicomisos no solo operan en el sector privado. Evelyn Shiloh nos trae el cierre con el impacto en el sector público. Así es imposible cerrar este reporte sin hablar de los fideicomisos públicos, regulados por la Ley Orgánica del Presupuesto, los cuales permiten gestionar los fondos públicos y ejecutar proyectos a efecto de fomentar el desarrollo económico y social. En Guatemala, las municipalidades utilizan los fideicomisos como modalidades eficientes de ejecución presupuestaria para proyectos tales como obras de agua potable o transporte urbano, y demuestran que la figura optimiza la gestión tanto de los recursos privados como los públicos. Asimismo, están sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas y al control financiero mediante auditorías externas. En conclusión, queridos televidentes, a lo largo de este flash informativo hemos demostrado que el fideicomiso constituye una herramienta jurídica de estructuración financiera y planificación económica, por lo que si se encuentran planificando un proceso de sucesión o estructurando un proyecto de inversión, el fideicomiso les ofrece certeza jurídica, protección patrimonial y eficiencia fiscal dentro del marco legal vigente. Esperamos que esta guía de nuestra maestría en gestión tributaria sea de utilidad para sus próximas decisiones. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos en una próxima entrega del noticiero.